Bueno, bendecido día para todos, ya 28 de julio. Agradecemos este mes maravilloso que nos ha traído tantos cambios, no sé a ustedes, pero a mí bastantes cambios y transformación, muchos movimientos de la noche a la mañana, muchas, o sea, cambios así como que, wow, ¿no? Transformacionales realmente. Tengo este computador aquí porque quisiera ver un poquito antes de comenzar cómo amanecemos hoy, cómo está esa energía disponible realmente del día de hoy, donde tenemos la luna. Sí, la luna sigue en Capricornio, eso nos da bastante energía. Buenos días, Nancy, bendiciones a todos, bendiciones, muchísimas gracias por estar. Comenzamos con la lectura de Este dolor no es mío, capítulo número 5. Agradecemos a este gran escritor, a todos los psicólogos, psiquiatras, terapeutas y eh, eh, médicos, porque hay genetistas también incluidos en la lectura, en lo que fue el escribir este libro. Y recuerden que ayer aprendimos algo maravilloso y espero que ustedes lo tengan consciente. Tenemos que agradecer a todos en nuestro clan y a esas personas que también vinieron y movieron hilos que no estuvieron tan bonitos en las historias de nuestros padres, de nuestros ancestros, como lo fue, póngale, Hitler en algún momento con el holocausto, como algunas familias han tenido que huir en algún tiempo, hace muchos años, de Colombia, otras familias como las de Cuba. Entonces es doloroso lo que nos está pidiendo el libro, pero es así. Agradecer a Fidel, a Chávez y a toda esta gente que en su momento dejó un gran dolor. Tenemos ya listo un libro maravilloso que utilizo mucho los audios de este libro que cambiaron mi vida en el momento que empecé cuando tuve COVID en el 2021, que es Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Con este vamos a comenzar la próxima semana. Para yo irlo ordenando, dice Nancy, perfecto. Recuerden, desde el lunes yo creo que ya comenzaremos con Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Vamos a entrar. Capítulo número 9, el trauma nuclear. Las atrocidades no se dejan enterrar. En las tradiciones populares abundan los fantasmas que se niegan a descansar en sus tumbas hasta que no se dan a conocer sus historias. ¿Ven lo impresionante que nos están diciendo? O sea, agradecer a las personas que también hicieron daño, porque ellas, si no las reconocemos o si no vemos su historia, bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos nuestros hijos o en nuestro clan empieza a verse también esas historias o toman parte de esa gente que fue excluida de sus hogares o de o de nosotros mismos. Al final voy a echarles un cuento de una persona que es bastante privado, pero le comenté que si podía comentarlo, no voy a decir nombres, pero ella me dio el permiso porque es muy delicado lo que voy a contarles hoy. Y entonces, ya ahí vamos entendiendo un poquito más. Ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. Hasta aquí hemos aprendido a extraer de nuestra queja nuclear las piedras preciosas de nuestro lenguaje nuclear. Ya ayer aprendimos a sacar el lenguaje nuclear. Gracias a todos por el quéreme, muy amables. También hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares. Entonces tenemos nuestro lenguaje nuclear, hemos aprendido a extraer nuestra queja nuclear, las piedras preciosas de nuestro lenguaje nuclear, y también hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares, cómo describimos a la persona, cómo nos describimos a nosotros mismos. Eso tiene mucho que ver con de quién estamos heredando el proceso. Teniendo en cuenta que los adjetivos con los que describimos a nuestros padres suelen decirnos más acerca de nosotros mismos que acerca de ellos. Como tú hablas de tus padres, tiende a hablar más de ti que de ellos.
Hemos aprendido también que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos, nuestra frase nuclear, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta por aprender es a tender un puente para llegar hasta nuestro trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de la historia familiar. Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear son, por su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Volvemos a repetirlo. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Hay 2 maneras de desenterrar. Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear son, por su orden, la queja nuclear. Cómo nos quejamos de los demás, cómo nos quejamos de la vida, de los papás. Ese es tu primera proceso nuclear que estamos viendo. Después los descriptores nucleares. ¿Qué digo? ¿Cómo me hacen sentir? La frase nuclear y el trauma nuclear. Entonces, la segunda es por medio de la pregunta de puente. Necesitamos los tatá, por favor. ¿Quién nos ayuda con los tatá y con compartir? Como vimos en el caso de SAT, en el capítulo anterior, una de las maneras posibles de encontrar el trauma subyacente es formular unas preguntas puente, ¿ok? De encontrar el trauma subyacente, formular la pregunta puente. La pregunta puente puede hacer aparecer al miembro de la familia del que hemos heredado. Nuestra frase nuclear. Como nuestra frase nuclear puede proceder de una generación pasada, localizar a su legítimo propietario puede darnos la paz y la comprensión no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, como lo veíamos ayer, que él le entregó esa necesidad de morir a su abuelo, que cuando se entendió que la historia de él o lo que él sentía iba relacionado con su abuelo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Por expresar, ajá. En el caso de SAT, la pregunta puente, ¿qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? ¿Qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? Gracias a todos. ¿De qué parte del mundo nos escuchan? Cuéntenos. Recuerden que necesitamos el feedback. Escríbanos tanto ustedes por aquí. Recuerden activar las notificaciones y dar like. Ustedes dar tanta de pantalla, suscribirse aquí en TikTok, porque necesitamos todos los días llegar a 25K como mínimo. Perú, Yulisa, bendiciones desde Perú, desde Argentina. ¡Wow! Desde el sur, desde la Patagonia, por allá. Bendiciones a todos los argentinos, a todos los peruanos. Se les abraza infinitamente. Grandes hermanos, los queremos. En el caso de SAT, la pregunta puente, ¿qué miembro de tu familia cometió un delito sin recibir castigo correspondiente? Nos condujo hasta el abuelo de SAT, que había hecho daño a muchas personas siendo alto funcionario del régimen de Mussolini. Vean esto, teniendo poder. Bien, podemos figurarnos que los familiares de SAT no hablaban casi nunca o nunca de lo que había hecho el abuelo durante la guerra, porque genera vergüenza y ahí entra la exclusión de ese señor del clan. ¿Lo ven? Por expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Si excavas los sentimientos del mayor de los sentimientos, si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir esos mismos emociones que tú sientes hoy en día. ¿Ok? Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, pon ese miedo en forma de pregunta. Piensa en todas las combinaciones relevantes que podrían expresarse de forma de miedo. Vamos a ver las preguntas. Qué fuerte esto, ¿no? ¿Qué miembro de tu sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? ¿Qué persona se pudo haber sentido tan culpable en tu sistema familiar por esto? ¿Quién crees tú? ¿Ok?
necesitas entenderlo y haciéndose las preguntas es como que podamos nosotros entender el misterio de lo que está sucediendo. ¿Ok? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién de tu clan pudiera sentirse culpable por la muerte de algún niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? ¿Y qué niño en tu sistema familiar sufrió daños de abandono, malos tratos o fue entregado en adopción? Que eso sucede, es real que eso pasa, que las personas piensan o se dicen a veces que les da miedo tener hijos, ¿ok? Tenemos objetivos en los dos lados. No sé qué pasa en terapeuta Raiza Fuentes, no sé qué está sucediendo, pero necesitamos más movimiento porque está como pegado. Así que ayúdennos, por favor. Es probable que una o varias de estas preguntas te conduzcan hasta el origen de tu miedo, pero no siempre puede ser fácil acceder a ese origen. Muchos padres, abuelos, guardan una reserva absoluta sobre el pasado familiar y así se puede perder para siempre una información completamente valiosa. Cuando las personas sufren mucho suelen intentar rehuir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos, pero el hecho de no atender al dolor tiene el efecto de hacerlo más profundo. Lo que se oculta a la vista suele crecer en intensidad. Recuerden, gracias Evelyn, buenos días. Recuerden, callamos. Conozco mujeres, conozco personas que muchas veces, padres, gracias Fran, muy amable, padres que han engañado a sus hijos en procesos de adopción, en algo, y luego esto sale a través de enfermedad. Ese hijo o esa hija o usted como padre o como madre con esto que está guardado sale como enfermedad. ¿Ok? Ténganlo claro. Cuando las personas sufren mucho suelen intentar rehuir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos. Pero el hecho de no atender el dolor tiene el efecto de hacerlo mucho más profundo. Vamos a dar tap de pantalla, por favor, vamos a compartir. Estamos un poco dormidos. Gracias a todos los que me comienzan a seguir. Necesitamos llegar por lo menos a 25K de tap. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos. Dani, bienvenida. Gracias por ese quiéreme. Pero el hecho de no atender al dolor tiene el efecto de hacerlo mucho más profundo. Lo que se oculta a la vista suele crecer con intensidad. Guardar silencio sobre un dolor familiar no suele ser una estrategia eficaz para curarlo, pero sin querer es el medio que utilizamos por vergüenza muchas veces. ¿Ok? Ese sufrimiento volverá a salir a relucir en épocas posterior y en muchos casos se manifestará en los miedos y en los síntomas de otra generación. Podrás completar tu mapa del lenguaje nuclear, aunque no consigas descubrir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia el trauma familiar. Tu pregunta puente te servirá para atar cabos, aunque los detalles concretos sean imprecisos o falten, ¿ok? Pero es necesario hacerlo. ¿Ok? Para todas las personas que me han escrito para terapia, recuerden que tienen que venir a Terapeuta Raiza Fuentes y registrarse en mi sesión estratégica gratuita para que podamos conversar. El caso de Elisa. La propia Elisa se consideraba a sí misma una madre sobreprotectora. La aterrorizaba la idea de que pasara algo terrible a alguno de sus hijos, a los que no perdía nunca de vista. Aunque nunca había pasado de nada malo de importancia a ninguno de los tres hijos de Elisa, a esta la acosaba su frase nuclear: mi hijo morirá. ¿Ok? Lisa no sabía gran cosa de su historia familiar, pero dejándose guiar por el miedo de su frase nuclear, formuló las preguntas puentes siguientes.
¿A qué miembro de la familia se le murió un hijo o una hija? ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o de su hija? La única información que poseía Lisa era que sus abuelos habían llegado a los Estados Unidos como emigrantes procedentes de las Carpatos de Ucrania. Los abuelos habían emigrado huyendo de hambre y de la miseria y no hablaban nunca de las penalidades que habían padecido. Sus hijos sabían que no debían preguntarles nada al respecto porque esto les generaba dolor y sufrimiento. Gracias a todos. Vamos a dar tapa de pantalla, por favor, y ayúdennos a compartir. Y muchísimas gracias a todos los que nos comienzan a seguir. La madre de Lisa era la menor de estos hijos y fue la única que nació dentro de los Estados Unidos. Aunque la madre de Lisa no conocía todos los detalles, sospechaba que algunos de los hijos no sobrevivieron al viaje. ¡Ay, qué dolor! El mero hecho de sacar a la luz estos datos permitió a Lisa entender mejor el miedo que portaba. Reconoció que probable era que la frase "mi hijo morirá" pertenecía a sus abuelos. Al establecer esta relación, su miedo perdió intensidad inmediatamente. Lisa fue capaz de preocuparse menos por sus hijos y disfrutar más de ellos. Cuando formules tus preguntas puente, puede que tengas que afrontar un hecho traumático de tu familia que no ha llegado a resolverse del todo nunca. Y que ese hecho traumático tú lo estás viviendo como una karma, como un dolor y como un sufrimiento. Tú lo estás experimentando. Mera, bienvenida, ¿cómo estás? Sin que te des cuenta, lo estás experimentando y lo estás llevando a tu vida diaria. Aunque no sea tuyo, aunque esto no sea tuyo, aunque esto no sea tuyo, eso está ahí generando inconvenientes en tu vida. ¿Será que Tito está pegado? Cuéntenme, que yo no veo los tap-tap. Cuando formules tus preguntas puentes, puedes que tengas que afrontar este dolor. Gracias, Araceli, muy amable. Vamos a hacer el ejercicio número 10, identificar las preguntas puentes a partir de tu frase nuclear. Mi frase nuclear, mis preguntas puentes. La pregunta puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia. Otro medio para ello es trazar tu árbol genealógico y construir un genograma sobre el papel. ¿Ok? Lo podemos hacer. Gracias, Brisa. Muchísimas gracias. El genograma. No hemos hablado de esto, pero vamos a hablarlo hoy. ¿Qué habla el genograma? ¿Ok? Prepara un diagrama. Un genograma es una representación visual de un árbol genealógico. Para preparar el tuyo, darás los siguientes pasos. Yo lo tenía antes en mi país, estaba buscando aquí si lo podía tener a la mano, pero no, o sea, no creo que lo tenga. Para que ustedes puedan, yo lo voy a hacer igualito, yo voy a empezarlo a hacer aquí donde estoy, porque pues ya tengo 4 años de estar fuera de mi país y siento y creo que eso también generó, no permitió que yo me trajera mi genograma para que ustedes lo puedan ver. Preparar el tuyo dará los pasos siguientes. Prepara un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia, en el que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Traza el árbol genealógico representando a los varones con cuadros y a las mujeres con círculos. Consulta el diagrama en la página 177. ¿Ok? Aquí mismo estamos aquí. Ok, ahí nos dan una foto tuya o tú con tu nombre, tu papá del lado derecho, tu mamá del lado izquierdo y ahí abuelo, abuela y así vamos. Tenemos que hacerlo, mi gente. Tienen que hacerlo porque ahí es donde sucede verdaderamente lo que sucede ahí es entender quiénes no son vistos en el clan, porque a veces ni se habla de esas personas. Tenemos aquí 3 objetivos, si me pueden ayudar con las rosquillas. Prepara este diagrama. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Traza el árbol genealógico representando a los varones con cuadros y a las mujeres con círculos. Puedes representar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación
Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tíos, tías o hermanos, pero tampoco está mal que los incluyas si quieres. Junto al cuadrado o el círculo que representa a cada miembro de la familia, escribe los traumas más importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Si tus padres todavía viven, pueden pedirles que te cuenten lo que sepan. Si no puedes obtener algunas respuestas, no te preocupes, bastará con que lo sepas tú. Bastará con lo que sabes. Entre los hechos traumáticos pueden contarse las siguientes: quién murió joven, quién se marchó, quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia, quién fue adoptado o adoptada. Doris, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Quién tuvo un aborto de un niño que nació muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes? ¿Quién fue olvidado? ¿Quién murió en el holocausto? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué dice TikTok? Vamos a dar tap, por favor. Gracias a todos, gracias a esta pantalla maravillosa que nos ayuda a llegar a más personas cada día. Voy a colocar mis hojitas, no lo voy a hacer tal cual, pero sí voy a empezar. A mí me gusta hacerlo con fotos, pero vamos a irlo haciendo si usted no tiene las fotos de todo el mundo, pero las que pueda ir colocándola. Wow, venezolana viviendo en Chile, bendiciones a todos los venezolanos que están en todas las partes del mundo, a todos los chilenos, argentinos, peruanos, mexicanos, colombianos que se encuentran escuchándoles. Grandes abrazos. Hondureños, salvadoreños, puertorriqueños, de República Dominicana, de todas partes. ¿Ok? Quien cometió un asesinato, ¿quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia del otro? Estas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona. Incluye en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Gracias, Dani. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar. Recuerden, debemos incluir en el agradecimiento a todas las personas que hicieron daño a nuestra familia. Yo lo hablaba hace rato, ¿no? O sea, los cubanos tienen que agradecer a ese ser que estuvo en ese poder por tantos años. Los venezolanos tenemos que agradecer a ese ser que se montó, aunque nos duela, empezar a trabajar. Gracias, Dani, por el quiéreme, a empezar a trabajar estas emociones que nos dañaron de esas personas que nos hicieron daño. Hablo en general de políticos, pero imagínense ustedes todas las personas que extorsionaron, dañaron, robaron de tu clan o que le hicieron eso a tu clan. Te voy el caso ayer de que hablaba con alguien desde México, Fabi, gracias. Alguien que me decía ayer, mi tío lo mató a alguien. Desde Argentina, mi tío lo mató a alguien. Y él en algún momento de su vida tuvo muchos problemas de ira de mucha rabia y como esta necesidad de, ¿no?, de dañar a otros. Entonces, imagínense ustedes, ahí él fue entendiendo muchísimas cosas que ha vivido y experimentado. Él había asumido la responsabilidad del hombre que había dañado a su tío y de su tío también porque sentía que quería morir. Quiero morir, eran las palabras del Señor que estuvimos hablando ayer en terapia. Si algún miembro de tu familia hizo daño o asesinó a otra persona, incluye en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o asesinada. Debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño, los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Del mismo modo, incluye también a cualquier persona que hizo daño o que asesinó a un miembro de tu familia, pues también te puedes identificar inconscientemente con esa persona. Gracias, Dani, muy amable. Desde México, bienvenidos a todos. Es duro, es muy duro. Yo tengo el caso de una persona que dañó una familia que sufrió muchísimo, dañó al padrastro, le quitó la vida a su padrastro, no sé, años 60, 50, no sé, y nunca pagó.
Y eso era algo así como que una vez se escuchó en su familia que nadie dijera y era el abuelo. Ese abuelo siguió viviendo y no pagó. Toda su tercera generación sufrió un, un proceso muy doloroso en un país suramericano donde entraron unos hombres y a varios de sus nietos, estando en la casa de él, les quitaron la vida por robarlos, por buscar a alguien. No, no tengo muy claro cómo fue el proceso. Y todo empezó porque él no pagó la vida de la persona, nunca pagó en este plano el daño que él hizo a su padrastro, porque su mamá lo encubrió y lo sacó del país y nunca lo dejó que pagara eso. Y de ahí, pues, ese abuelo crece o sigue con un dolor y nosotros a veces no sabemos que eso que criticamos tanto afuera o que nos duele, el libro nos decía ayer, eso que tanto criticas o que te duele afuera, posiblemente esté en tu historia y tú no te has dado cuenta. Debes incluir a las víctimas en las personas a las que hicieron daño. Sigamos adelante. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona en tu historia, en tu clan? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel, a un centro psiquiátrico o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué fue lo que pasó? Incluye a las parejas anteriores de tus padres, de tus abuelos. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a la que le hizo mucho daño a alguien o que hizo mucho daño a alguien. Gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Desde qué lugar del mundo nos escuchan? Escribe como encabezamiento del genograma tu frase nuclear. Voy a volverme loca, me voy a quedar sin trabajo, me da miedo quedarme sin dinero, siento que voy a morir. ¿Cuál es esa palabra de tu lenguaje nuclear que va a ir sobre el genograma? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a investigar. Si usted no tiene claro quién es, por lo menos en el caso de alguno de ustedes que no tenga claro de quién es esa frase o qué fue lo que vivió esa persona, entonces vamos a tener que hacer esto, ¿ok? ¿Cuál de ellos tendría motivos? Escribe como encabezamiento del genograma tu frase nuclear. A continuación, observa cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivos para sentirse como te sientes tú? ¿Quién está repitiendo esa historia? Gracias a todos por compartir. Gracias a todos por comenzarme a seguir. Muy amables y por ayudarnos con los tatá. A cada uno de los miembros, a continuación, observa a cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivos para sentirse como te sientes tú? Esa persona podría ser tu madre o tu padre, sobre todo si alguno de los dos tuvo un destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba. También pudo ser una hermana de tu abuela que acabó en un psiquiátrico o ese hermano mayor que nació muerto antes de que nacieras tú. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. En mi familia hay una excluida. Se regalaron a una hermana de mi mamá y mi mamá siempre quiso hablar del tema. Mi abuela muere y nunca se supo nada y mi mamá reunió a sus hermanos, que son pocos, son dos nada más, y ellas son tres. Y mi tía, según que era la que sabía qué había pasado y a quién le había dado la niña, nunca ha querido hablar, solo se pone a llorar y dice que eso es mentira, que ella no la regaló y que taca taca y siempre hay como una discusión ahí. Y eso está. En cada clan hay un rechazado, hay un hermano rechazado, una hermana rechazada, algunos por algunos problemas, pero ese rechazo que tienen ellos es el mismo que está viviendo la abuela. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, gracias por los tatá y por compartir. Lo mismo rechazo que están viviendo ellos, hoy casualmente, yo con todo lo que he trabajado, pues lo entiendo y soy muy compasiva en eso, pero ellos se sienten rechazados y los que los tienen que trabajar son ellos. ¿Y qué sucede con eso? Que ellos eh, tienen una vida dolorosa, porque igual como esa hija que se perdió, que se extravió, que no se sabe dónde está, que puede sentirse en cualquier parte del mundo, obvio, mi mamá ya tiene 80 años, ¿no? Esa señora debe tener como 70 y algo. Hemos intentado buscarla y nunca la hemos conseguido, pero esto,
el dolor que sufren las personas en mi familia que son excluidas es muy doloroso. Gracias, Dani. Gracias a todos por los objetivos. Necesitamos los quiéreme, por favor. Gracias, Dani y mi querida Mirella. Observa el ejemplo siguiente. Este genograma cuenta la historia de una mujer llamada Ellie, que vivía acosada por el miedo a volverse loca. Ella siempre había creído que aquel miedo salía de ella misma hasta que construyó la línea materna de su genograma. Primero empezó con la línea materna. Ayúdanos, por favor. Ajá, aquí lo podemos ver, ¿no? Ella, mamá, papá, los cuadrados son los papás, los hombres, y los circulares son las mujeres. Entonces, aquí lo vemos. Ella, mamá, papá, la abuela, el abuelo, pero entonces solo comenzó con la línea materna primero, si lo pueden ver. Ya después hay que extenderse a la línea paterna. Abuelo, abuela, entonces madre, depresión posparto. Abuela no habla de su familia, nunca habló nada de su familia, vivía en silencio cuando se le preguntaba. Hermano mayor de la, entonces aquí, hermana de la abuela, todo lo relacionado a la abuela, la bisabuela, la hermana de la abuela, hermano mayor de la abuela y el bisabuelo. Entonces, murió en un incendio cuando era pequeño, el hermano mayor de la abuela. Uh-huh. Y ahí vamos, en cada circulito y en cada cuadrito le vamos colocando qué fue de la vida de esas personas. De si fue algo traumático o algo importante que tengamos que resaltar, tenemos que hacerlo. Miren, el autoconocimiento es un proceso bastante de ir, de hacer, de accionar. El autoconocimiento no es que usted vaya a terapia y usted quiera que la terapeuta, la psicóloga, el psicólogo le den las pautas a usted para qué hacer. Ay, dígame qué decisión tomar. No, ustedes no pidan qué decisión tomar. Ustedes tienen que hacer su trabajo interno. Si usted va a algún lugar y alguien le dice qué decisión tomar, estamos mal. Usted tiene que revisar, planear, revisar cómo lo hace sentir esto, ver por qué esto me afecta tanto. Ese es mi trabajo como terapeuta, no de que yo tome decisiones por usted, porque eso sería una persona que le diga a usted, yo siempre lo digo en todos mis en vivos y en todas las conexiones, sepárese, váyase, déjelo, eso está muy mal. Usted va a ir tomando decisiones a medida que usted, miren, aquí hay personas que han trabajado conmigo que saben, nunca les voy a decir, dejen a nadie, pero sí se empiezan a amar tanto, se empiezan a querer tanto como ustedes como hombres, como mujeres, que empiezan a tomar las decisiones asertivas para su bien. Ese es el trabajo verdadero de una persona que guía, no tomar decisiones por ustedes. Se aprecia claramente en el genograma que la sensación de volverse loca no procede de la generación de la misma Ellie. La tía abuela de Ellie quedó ingresada en un psiquiátrico. A los 18 años provocó sin querer un incendio en el que murió su hijo recién nacido. La bisabuela, ay, qué pecado. La tía abuela de Ellie quedó ingresada en un psiquiátrico. Enfermedad mental, ingresada a los 18 años y murió ingresada. Ay, la abandonaron ahí. Ningún miembro de la familia pronunciaba su nombre ni contaba su historia. Él ni siquiera sabía que su abuela había tenido una hermana y solo se enteró de ello a base de hacer averiguaciones. ¿Se quedan ahí? ¿La dejamos ahí? Es interesante el dato de que la tía abuela fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, la misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó involuntariamente el incendio en el que murió su hijo recién nacido. O sea, ya estaban heredando la una de la otra. La misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó el incendio. Cuando Eli tuvo una visión general de las tres generaciones, pudo entender que las cosas de una manera nueva. De quién eran esos sentimientos de locura que había revivido la tía abuela y lo que es más importante, qué historia intentaba sacar a la luz de nuevo Eli, reviviendo aquel mismo miedo. Una vez trazado el genograma, empezaba a aclararse la oscura historia de la familia de Eli. A Eli le había aparecido aquel miedo a volverse loca cuando terminó los estudios secundarios a los 18 años. Y aquel mismo miedo de que le había estado pasando, agotando la fuerza vital que la guiaba, ahora en un viaje de autodescubrimiento,
Cuanto más estudiaba el genograma, más relaciones establecía. Ellie recordaba que su madre le había dicho que había sufrido depresión postparto durante el primer año de Ellie. Ay, qué pecado. La madre de Ellie en su sufrimiento también estaba cargando con el trauma de la bisabuela. La madre de Ellie le reconoció que desde el momento en que había nacido ella, había empezado a obsesionarse con la idea de que iba a pasarle algo terrible. Claro, porque su mamá había vivido, su abuelita había vivido la muerte de un hijo quemado que fue culpa de ella. Entonces, las generaciones vinientes lo que viven es ese miedo a que el hijo viva. Más concretamente, la madre de Ellie estaba aterrorizada por el temor de hacer sin querer algo que provocara la muerte de su hija. Durante el embarazo le surgieron unos sentimientos insoportables de temor que se le volvieron más intensos todavía cuando hubo nacido Ellie. La madre de Ellie no llegó a establecer la conexión entre aquello y lo que había pasado en su familia. Los hechos de los que no se hablaba conscientemente en la familia se expresaban inconscientemente en los miedos, los sentimientos y las conductas de sus miembros. Gracias a todos los que nos comienzan a seguir, muy amable, de qué parte del mundo nos escuchan. Gracias a todos por compartir, por dar tapa de pantalla y por ayudarnos. Es temprano, mi gente, son las 8:40. Tenemos tiempo de por lo menos llegar a 10K de tata, así que porfa, vamos a hacerlo. En una hoja de papel en blanco, haz un esquema de los miembros de tu familia, representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos, acompañado a cada uno de ellos con los traumas importantes y los destinos difíciles que vivieron. Encabeza la hoja con tu frase nuclear. Ahora contempla. ¿Ustedes ya saben cuál es su frase nuclear? ¿La tienen clara? ¿Quién tiene esa frase nuclear de cada uno? ¿Cuál es su peor miedo? ¿Qué es, cómo se experimenta su peor miedo? Alguien en estos días nos decía, no tengo casa. Y eso es miedo a quedarse sin providencia, ¿no? Miedo a quedarse sin dinero, miedo a quedarse en la calle, ¿no? Entonces, ¿miedo a qué tiene usted? ¿Qué es lo que usted está experimentando o viviendo? ¿Qué es? Miedo a quedarme sin dinero, dice Crisel. Entonces, esa es su frase nuclear. Ya teniendo su frase nuclear, usted va a empezar a hacer su encabezado. Arriba, tengo miedo a quedarme sin dinero y empieza a ordenar a a sus, a su clan. Usted, su papá, del lado aquí, su mamá, y ahí hace el árbol hacia su mamá y el árbol hacia su papá, y empezamos a investigar la historia, como todo este trauma de esta familia que no supo nunca que el abuelo le había quitado la vida a alguien y no entendían cómo 3 niños de ellos murieron. ¿Qué es la frase nuclear? Recién entro. La frase nuclear es, ¿qué es tu peor miedo? Intentar entender cuál es tu peor miedo. Todo está grabado en mi canal rojo. Tienen que ir y revisar cuando puedan. Aquí agradecemos a TikTok. Damos gracias a TikTok por estar en el en vivo. Agradecemos, vamos a dar tata de pantalla y compartir. Y allá van a ver el recuento desde el día 1, la introducción, porque hay muchas cosas que tienes que ir haciendo, muchas preguntas y muchos ejercicios para entender cuál es tu frase nuclear y cómo esto va a ir ayudándote a liberarte de este trauma o de esta sensación interna. Tengo miedo a quedarme sin dinero. ¿Eso es tuyo verdaderamente? ¿Tú alguna vez te has quedado sin dinero y te ha pasado algo malo? ¿O eso es de algún ancestro, papá, mamá, abuelos, que vivieron la carencia y pudieron sufrir un gran dolor? ¿Ok? Ahora contempla tu fenograma con la tranquilidad. Deja que tus ojos asimilen el cuadro general sin detenerte demasiado en los detalles. Absorbe la energía de ambos lados de tu familia. Siente el peso de las emociones en cuyo seno naciste. ¿Ok? No sé por qué no. En cuyo seno naciste, su ligereza o pesadez. Empieza a identificar cómo se siente en tu clan, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás experimentando, cuál es esta emoción que es como un gatillo que se despierta cuando dices esta frase. Yo ya tenía aquí varias frases que ustedes habían comentado para que pudiéramos tenerlo más claro, pero no lo tengo a la mano.
como alguien que decía, no puedo vivir, tengo mucho miedo de vivir sin casa. Exactamente, gracias. Compara tu línea paterna con tu línea materna. ¿Cuál de las dos líneas te parece más pesada? Compara tu línea paterna con tu línea materna. ¿Cuál de las dos líneas produce mayor sensación de carga? Repasa los hechos traumáticos. ¿Quién sufrió un destino más difícil? ¿Quién tuvo la vida más difícil? ¿Qué sentían de esta persona los demás miembros de la familia? ¿De qué o de quién no se hablaba casi nunca en tu familia? Si solo dispones de información incompleta, no te preocupes, déjate guiar por tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones corporales. Y si tienes a tus papás, puedes eh, ir y preguntarles. Si tienes una tía, si tienes una abuela todavía por ahí, puedes ir y preguntarle. Ahora pronuncia en voz alta tu frase nuclear. ¿Qué miembro de la familia pudo compartir sentimientos similares a ti que te sientes completamente con miedo a quedarse sin dinero? ¿Qué miembro de tu familia vivió esto? Gracias a todos, gracias por los tatay por compartir. Veamos el caso de Carol, cuya frase nuclear procedía de su abuela. Carol tenía sobrepeso desde los 11 años. De adulta, el peso le rondaba casi siempre los 140 kilos. Con 38 años pesaba más que nunca. Carol había tenido muy pocas relaciones de pareja y no se había casado. Carol decía que se sentía ahogada y asfixiada por su peso, ¿ok? Y traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear. Gracias, Giovanni, muy amable. Carol decía que se sentía ahogada y asfixiada. Ahí ya hay una frase nuclear, ¿no? Por su peso, traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada el lenguaje nuclear que tiene ella, que nos está pidiendo que lo descifremos como si algún miembro de la familia nos estuviera pidiendo que resolvamos su trauma. Con lo que ya sabemos acerca del lenguaje nuclear, podemos formular las preguntas puentes siguientes. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Qué miembro de su familia? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? Y Carol me explicó. Me desarrollé pronto, mucho antes del resto de las niñas. Tuve la primera regla a los 11 años y ya entonces empecé a odiar mi cuerpo. ¿Ok? Sentí que mi cuerpo me había traicionado por desarrollarse tan pronto. Fue entonces cuando empecé a ganar peso. Otra vez esa idea interesante de sentirse traicionada por su propio cuerpo. Y una pista nueva, Carol se sintió traicionada por su cuerpo cuando se convirtió en un cuerpo de mujer, en un cuerpo que ya era capaz de crear vida en su vientre. ¿Se dan cuenta? Los que se van uniendo. ¿Ok? Entonces, su cuerpo, cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas. ¿Qué mujer de la familia de Carol se sintió traicionada por su vientre? ¿Ok? ¿Qué cosa terrible podía sucederle a Carol si se hacía mujer o quedaba embarazada? Si mi lenguaje nuclear es miedo a no tener mi propia casa y no tener un lugar seguro para mí, vamos a ayudar a Daisy. Si mi lenguaje nuclear es no tener una casa, el mayor miedo es no tener una casa y no tener un lugar seguro para mí. Yo te preguntaría, ¿qué miembro de tu familia murió? ¿Ok? ¿Qué miembro de tu familia murió sin nada? ¿Qué miembro de tu familia murió sin hogar? ¿Qué miembro de tu familia se quedó y murió aislado, sin casa y solitario? Pues ahí empezamos a hacer las preguntas, ¿no? Cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas puente. ¿Qué mujer de la familia de Carlos se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible podía sucederle a Carol si se hacía mujer o quedaba embarazada? Hasta aquí todas las preguntas han dado en el clavo, solo que todavía no lo sabemos. Añadamos al conjunto el peor de los miedos. Añadamos al conjunto el peor de los miedos de Carol. Me quedaré sola sin tener a nadie. Escucha, Daisy. Me quedaré sola
sin tener a nadie. Con 140 kilos de pesos aislada de los demás, Carol iba camino de hacer realidad el peor de sus terrores. Se iba a quedar sola. Combinemos ahora todas las piezas e investiguemos el mapa del lenguaje nuclear de Carol. Recordemos que la angustia de Carol comenzó cuando su vientre se volvió fértil. Estas son las palabras que decía ella, las palabras que constituyen su mapa del lenguaje nuclear. Queja nuclear de Carol. Me siento ahogada y asfixiada por todo este peso. Me siento traicionada por mi cuerpo. Queja nuclear tuya. Este es miedo a no tener mi propio hogar y no tener un lugar seguro para mí. ¿Ok? Frase nuclear. Me quedaré sola sin tener a nadie. Me quedaré, dice ella, no tener un lugar seguro para mí. Esa es tu frase nuclear. Preguntas puente. He aquí las preguntas puentes que te ayudarán a establecer la relación entre un hecho traumático en su familia y en el exceso de peso corporal en el caso de Carol. ¿Ok? ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? Primero que nada, ¿qué miembro de tu familia? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? ¿Qué mujer de la familia se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible pasó a una mujer que quedó embarazada? Ahí ya tenemos algo más claro. ¿Qué cosa terrible le pasó a una mujer que quedó embarazada? ¿Quién se sintió solo y sin tener a nadie? ¿Quién de tu clan, de tus ancestros, murieron sintiéndose como tú te sientes? Ahí es donde vamos descubriendo, ¿ok? Por favor. El trauma nuclear de Carol. Vamos a ver ahora el trauma nuclear. El hecho traumático, la tragedia no resuelta en la familia de Carol. Su abuela había tenido 3 hijos, un chico de madre de Carol y otro chico. Volvamos. El trauma nuclear de Carol. Vamos a ver ahora el trauma nuclear. El hecho traumático, la tragedia no resuelta en la familia de Carol. Su abuela había tenido 3 hijos. Un hijo, un chico, la madre de Carol y otro chico. O sea, 2 varones y una niña. Los 2 varones se habían asfixiado al nacer en el canal de parto de la abuela. Oh my God. Los 2 varones se habían asfixiado en el canal de parto de la abuela y a causa de la falta aguda de oxígeno, ambos habían nacido con defectos mentales. Claro, no quería quedar embarazada. O sea, el hecho de qué parte del mundo nos escuchan, de dónde se están conectando. Muchísimas gracias a todos los que nos comienzan a seguir, muy amable. Gracias. Habían vivido casi 50 años. Habían vivido casi 50 años en el sótano de la casa, ay, de la abuela, en una aldea del estado de Kentucky. La abuela había pasado el resto de su vida sintiéndose vacía y entristecida. Aunque seguramente no la llegó a pronunciar nunca en voz alta, estaba claro que la frase "mi cuerpo me ha traicionado" pertenecía a la abuela de Carol. El cuerpo de la abuela había asfixiado a los niños al nacer, vivía sola, rodeada de sentimientos de dolor y de culpa. Los 2 niños que habían sido ahogados por el peso que los oprimía también vivieron solos en el sótano, apartados del mundo exterior. La madre de Carol también se había sentido sola en su infancia. Decía que su madre estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Desde Chile, bendiciones a los chilenos, abrazos, gracias por estar. Muy amables por estar aquí, por escuchar, por desarrollar autoconocimiento para el bien de cada uno de ustedes. Gracias a todos por los tatá y por compartir. La madre de Carol también se había sentido sola en su infancia. Decía que su madre estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Sin que Carol fuera consciente de ello, su lenguaje nuclear y su cuerpo había estado contando toda aquella historia de la abuela que nadie sabía, ni de esos tíos abuelos que estuvieron encerrados. Recordemos los detalles una vez más. Cuando Carol alcanzó la edad suficiente para concebir un hijo, empezó a ganar peso y a aislarse de los que lo rodeaban. El aislamiento le garantizaba no quedarse embarazada y no sufrir como había sufrido su abuela. El aislamiento le garantizaba no quedar embarazada y no sufrir como había sufrido su abuela. Des en cuenta. La madre de Carol también, ¿ok? El aislamiento le garantizaba no quedar embarazada. Hizo una vida solitaria sintiéndose sola en un mundo como se había sentido su abuela en la desolación con 140 y pico kilos, ¿no? Ella.
como sus tíos en el sótano y como su madre, cuya vida también había estado cargada de mucha tristeza. Ahora su tristeza, su dolor es suyo o es de alguien de su clan que no lo ha podido transitar y murió sintiéndose de esa manera y eso lo heredamos nosotros. Carol describía la sensación de opresión que le producía su exceso de peso corporal, diciendo que se sentía ahogada y asfixiada. Pero estas palabras tenían un significado mucho más profundo dentro del contexto de su familia. Eran las palabras calladas del trauma familiar. Gracias, gracias por los tata y por compartir, muy amables. Gracias, Florecita. Pero estas palabras tenían un significado más profundo dentro del contexto de su familia. Eran las palabras calladas del trauma familiar. Eran unas palabras que seguramente nadie se atrevería a pronunciar delante de la abuela. No obstante, aquellas palabras tendrían importancia para la curación de la familia tras un hecho tan trágico y tan horrible. Si la abuela hubiera sido capaz de asumir la magnitud de su tragedia, transitar todo ese dolor, si hubiera sido capaz de vivir el duelo de su pérdida sin culparse a sí misma y sin sentirse traicionada por su cuerpo, entonces aquella familia habría tenido la oportunidad de seguir un camino distinto. Carol no habría tenido que cargar con los sufrimientos de la familia en forma de sobrepeso físico. ¿Lo vemos? ¿Qué crees tú que estás cargando hoy? Cuéntenme, escríbanmelo. Hace tiempo vino a mi casa una persona que le dimos posada, ¿no? Una chica muy linda. Y ella con el tiempo se va a vivir con su novio y queda embarazada. Cuando ella queda embarazada en este país le hacen exámenes de todo al bebé. Ella tenía mucho miedo del embarazo y ella se contacta conmigo. Me dice, Ray, me siento muy angustiada, taca, taca, taca. Cuando le hacen el examen de sangre, que es como, no sé cómo se lo hacen en este país, no me pregunten porque eso no está en mí entenderlo, el niño venía con posibilidad de ser un niño Down. Y el doctor dice, yo necesito saber si en alguna de tu familia hay síndrome de Down. Y el esposo dice, no vale, yo no tengo nadie con síndrome de Down, ¿qué tal? Y casualmente ella va y le pregunta a su mamá y su mamá, no, nada que ver, pero su papá se queda callado. Y al rato dice, hija, tenemos unos primos que están encerrados en una finca y los tres tienen síndrome de Down. Encerrados, aislados y nadie sabía de ellos. Allá está la tía con esos locos metidos en su finca. Ahora lo vemos, aislados. Ella, con su embarazo y con su gran miedo, abre una posibilidad de unas personas aisladas que nadie quiere ver. O no es que nadie quiera ver, porque de repente sí, los podemos aceptar y todo, pero hay una tía con mucha vergüenza encerrada allá y los otros la han rechazado, ¿ok? Ayúdenme por aquí también, que TikTok dice que no tenemos movimiento, mi gente. Vamos a dar talla, compartir. Gracias por los objetivos, por los quiéreme. Gracias a todos los que comienzan a seguirnos. Los hechos trágicos como estos pueden hundir la resistencia de una familia y derribar los muros del apoyo. Para concluir la historia, el niño no tuvo ningún problema porque su papá no tenía el gen. Podemos tener el gen. Si los dos lo tienen por casualidad, el bebé entonces cuando se restaura y le hacen los exámenes a su papá, ya se sabe que ella trae el gen, pero su papá no. Y ahí es donde el doctor dice, no, ya con el papá negativo, el niño sale negativo, no sé por qué. Y ahí ella se calma cuando se destapa todo esto y entiende que hay una familia aislada, rechazada del clan. Los hechos trágicos como estos pueden hundir la resistencia de una familia y derribar los muros del apoyo. Pueden deteriorar el flujo del amor de padres a hijos y puede dejar a nuestros hijos a la deriva de un mar de tristeza. Como nos pasa a casi todos. Carol no llegó a establecer la relación que le había permitido comprender que estaba cargando con los sufrimientos de su historia familiar. Ella creía que aquellos sufrimientos surgían dentro de ella. Creía que debía de haber algo malo en su propio ser. Yo sé que muchos de ustedes o muchos de nosotros pasamos en algún momento por algo. Decimos, es algo, yo tengo algo que estoy muy mal. No, amigo, ese algo es una herencia. Ese algo es una emoción que alguien no pudo afrontar y hoy la vida se lo coloca a usted para que usted la pueda transitar.
Como nos pasa casi a todos, Carol no pudo llegar a establecer la relación. Ella creía que aquellos sufrimientos surgían dentro de ella, creía que debía de haber algo malo en su propio ser. Cuando hubo entendido que aquellos sentimientos de haber sido traicionada por su propio cuerpo no eran suyos, sino de su abuela, encontró el camino que le conduciría a su libertad, a su liberación. En cuanto Carol hubo asumido que había estado absorbiendo los sufrimientos familiares de su abuela, de sus tíos y de su madre, empezó a temblarle todo el cuerpo. Se le estaba quitando de encima un peso emocional, lo que le permitió tomar posesión de regiones de su propio interior que llevaba encerradas durante muchísimos años. Las aplicaciones se agotan en segundos. Gracias a todos, gracias, muy amables por los tactás, gracias por comenzarme a seguir. Recuerden que estamos aquí en mi cuenta principal, Terapeuta Raiza Fuentes, y aquí en mi cuenta secundaria. Si usted quiere una sesión conmigo sobre mi terapia de mindfulness o de regulación de estrés y de ansiedad y sanación del niño interior y de identificar estos traumas, puede agendar una sesión estratégica conmigo aquí en mi perfil. Y también tenemos el programa Reconecta con la Abundancia y el Bienestar, donde trabajamos toda esta emocionalidad. Aquí en mi perfil también está por un monto súper económico para que usted pueda empezar a entender cómo reconectar con nuestro padre y con nuestra madre y cómo los traumas están ahí guardados. Aquí en el perfil de TikTok está todo, ¿ok? En Terapeuta Raiza Fuentes. Y aquí muchísimas gracias a todos los que nos comienzan a seguir. Estamos a punto de llegar casi a 6,000 seguidores por Terapeuta Raiza Fuentes. Se los agradezco de corazón. Y aquí necesitamos llegar por lo menos a 1,000 en esta nueva cuenta secundaria. Gracias a todos por seguirnos, por ayudarnos y por venir. Todos los que se han registrado en la sesión estratégica gratuita, muchísimas gracias. Se les agradece de corazón. Ya esta semana han comenzado 5 personas el programa de el programa de Reconecta con Bienestar, con la Abundancia y Bienestar. Usted lo compra y lo comienza cuando quiera, pero mi programa terapéutico que dura 12 semanas para regular el sistema nervioso, conectar con el trauma y empezar a salir de todo esto, lo puede comenzar cuando usted quiere, pero necesita agendar la sesión estratégica gratuita conmigo y conversamos. En cuanto Carol hubo asumido que había estado absorbiendo los sufrimientos de la familia, empezó a soltar. Carol no tardó mucho tiempo en adquirir una conciencia de su ser físico que le permitió tomar decisiones distintas en cuanto a su estilo de vida. El lenguaje nuclear de Carol fue el vehículo que puso en marcha la curación de esta familia. Brindó a toda la familia la oportunidad de curar lo que no se había podido curar hasta entonces. Viéndolo de otro modo, los sufrimientos de Carol no habían sido más que el mensajero que había traído la curación a la difícil tragedia de toda su familia. Era como si el dolor familiar hubiera estado pidiendo a voces la curación y la resolución, y como si las palabras y el cuerpo de Carol hubieran servido de mapa. A ti, como a Carol, también puede guiarte en un viaje de curación a tu propio mapa del lenguaje nuclear, teniendo a la vista la relación con tu historia familiar. El único paso que te falta es aplicarte a ti mismo todo lo que has descubierto. Es probable que las cosas que han quedado sin decir o invisibles dentro de la historia de tu familia también hayan quedado ocultas en las sombras de tu propia conciencia. Una vez que está estable la relación, lo que antes estaba oculto puede convertirse en una oportunidad para la curación. Algunas veces debemos aplicar cuidado y atención para integrar plenamente las nuevas imágenes que comienzan a surgir. Mucho cuidado con nuestro autoconocimiento, mucha compasión, mucha presencia. En el capítulo siguiente harás ejercicios que se te propondrán y prácticas y frases que reforzarán esas imágenes y te llevarán hacia una mayor integridad y libertad. ¿Quiénes han hecho todos los ejercicios? ¿Quiénes hasta ahora han hecho todos los ejercicios? ¿Quién? Adrianita, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, ya ¿mañana qué es? Miércoles. Yo creo que vamos a terminar, sí, yo creo que vamos paso a paso para terminar el viernes y de ahí podemos pasar ya el lunes al próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí, que se encuentran con nosotros todos los días. Gracias por suscribirse. Nos vemos mañana 8 en punto
AM. Bye bye.